Entonces vamos a iniciar, porque si la compañera está Sí, demorada profe, todavía. ella dijo que se demoraba por ahí unos 20 minutos. Listo, entonces iniciemos. Y el otro compañero no sabe, ¿no es cierto? No tiene ni idea de dónde andará. No, no me ha escrito. Bueno, entonces no, pues iniciemos nosotros. Eh, no sé, a usted le llega la información de que la sesión está siendo grabada, porque cuando yo lo doy aquí grabar aparece. No sé si es para todos, pero entonces digamos que por orden de la universidad estas sesiones deben quedar grabadas. Y también en el caso de que no se puedan después, no por alguna situación no se han podido conectar, para que después tengan la posibilidad de verla. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a arrancar con la parte de distribución de probabilidad, la que nombramos en el anterior encuentro, que es la distribución normal. Un momento, comparto. Listo, qué pena se salió, me sacó este aparato. Listo, entonces ahora sí vamos a dar inicio. ¿Listo? ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor. Listo. Entonces vamos a arrancar con lo que es la distribución de probabilidad normal. Digamos que esa distribución como tal es una distribución que nos ayuda o que digo un poquito, nos simplifica el trabajo con diferentes tipos de situaciones de la vida cotidiana cuando hablamos de distribuciones de probabilidad, desde diferentes ejemplos, pensemos, o situaciones, pensemos por ejemplo en el promedio de pesos, promedio de estaturas, en cómo se distribuyen los pesos, por ejemplo, en un grupo de una población, cómo se distribuyen, no sé, bustos por algún deporte. Entonces, esos hablan de como unas tendencias, ¿sí? Esa distribución de probabilidad normal, entonces lo que hace es, digamos, como su nombre lo indica, ajustar esas diferentes situaciones a un tipo de gráfica en el cual podemos sacar la probabilidad de un suceso, dependiendo, eso sí, de los parámetros que den o las condiciones iniciales que dé el problema, ya sean de edades, de peso, y sus variaciones, o sea, sus dispersiones, eso entonces lo que con esa nos ayuda digamos que a poder calcular esas probabilidades. ¿Listo? Entonces, digamos que la distribución como tal es una distribución simétrica, es decir, pensemos que tiene una forma, como lo dice aquí, una forma de campana.
una forma de campana, donde al ser simétrica, tiene una distribución de este estilo. Tenemos, este es nuestro eje X, forma una campana, que también es conocida como la campana de Gauss. ¿Mm? Esa distribución entonces nos ayuda a, digamos que a representar o interpretar distintos, diferentes tipos de situaciones. ¿Mm? Hablando de esa campana, perdón, hablando de esa campana, aquí habla, como es simétrica, el punto en medio bajo la curva es el que llamamos la media aritmética, que lo vamos a distribuir o vamos a identificar por mu. Es este punto que digamos que se cuenta exactamente como en la mitad de la curva. ¿Mm? Esa es la media o digamos que es el valor que representa la mayor frecuencia. ¿Mm? Cuando nosotros hablamos de mayor frecuencia, es, digamos, hacia dónde tienden los datos, ¿no? O hablamos de la moda. ¿Mm? Aquí nos dice que, digamos que esas frecuencias están concentradas en la porción central de la curva. Entonces, uno empieza a analizar y empieza a mirar que dentro de una porción de la curva se va a encontrar la mayoría de los datos. ¿Sí? En esa porción se van a encontrar la mayoría de los datos. ¿Mm? Al igual, pues va a tener una distribución, como lo dice, simétrica. Básicamente eso es lo que es la distribución normal. Vamos a seguir. Entonces, ¿qué situaciones se pueden ver ahí? Presentan, digamos, tipos, bueno, ya la vez pasada lo alcanzamos a ver, aproximaciones que se pueden dar de otras distribuciones, como la binomial y la de Poisson. ¿Mm? Se comportan de acuerdo a esa distribución. También otros que no se han visto, el muestreo de la media, en el muestreo de las proporciones y otros pues, tipos de estadística que también se pueden ver dentro de esa distribución de probabilidad. ¿Listo? Entonces, ¿cómo trabaja o cómo es la distribución normal? Pensemos que tenemos un grupo, una población. Esta es nuestra población. Dentro de esa población, entonces, uno hace el estudio estadístico. Vamos a trabajar un ejemplo con la estatura. Entonces, en esa estatura, digamos que va a tener un comportamiento o un promedio de estatura. Ya nosotros sabemos calcular la desviación de la población, ya la hemos hecho en estadística, se ha trabajado. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros vamos a tener el comportamiento de una población. Pensémoslo otra vez, como les digo, en el ejemplo de la estatura. Entonces, a ese grupo de población o a esa muestra de la población le vamos a sacar la media. Es hacia el valor que van a atender más los datos de esa población. ¿Qué sucede ahora? Entonces, con ese dato, digamos, o con esa información que es lo que es la media, que hablamos el X barra, y la desviación, entonces vamos a calcular o a trabajar lo que es la distribución normal. Entonces pensemos que nosotros cuando hacemos un estudio estadístico de estatura, empezamos a calcular frecuencias. Entonces, digamos que en un grupo vamos a estar estas frecuencias, donde ya saben, digamos que los valores más altos, ¿sí? Aquí nos habla del número de personas. Y aquí, pues digamos que estaría la estatura, esto bien está dando, digamos que en centímetros. Entonces, de ese grupo de personas, pues nos salieron esas edades, esas estaturas, perdón. Al tener esas estaturas, pues estamos empezando a ver como una tendencia. Esa tendencia es lo que empieza a llamarse como la campana de Gauss. ¿Mm? Que los grupos en general tienden a mostrar esa tendencia. Los estudios estadísticos tienden a mostrar esa tendencia, es hacia qué valor se agrupan los datos. Ahora, entre más nosotros hagamos ese estudio, digamos, aumentemos la cantidad de
que entra dentro de la población, digamos que va a presentarse más cantidad de datos. Sí, aquí vamos a ver más cantidad de datos. Pero al igual que va a suceder, va a mantener esa misma tendencia, que es lo que forma la campana de Gauss, que fue el que, digamos, hizo el estudio sobre el comportamiento y creó una función que ahorita más adelante vamos a ver, y es la que nos va a ayudar a calcular precisamente con base en esa función mm, distribuciones de diferentes tipos con esa misma tabla, ¿no? No sé si alguien ya llegó más, para que por favor revisen en el correo que les envié la tabla de la distribución normal para ver qué aplica con unos ejemplos, pues la trabajemos. ¿Listo? Entonces, como les decía, aquí hablamos del mu, que sería la media de los datos, digamos que es el valor central de los datos, y pues obvio esos datos van a presentar una desviación tanto para en la parte superior de la media como parte inferior de la media. Pensemos que son ingresos en euros. Y la parte más alta, o esto va a corresponder a la media de los datos, para ese y para esos datos. ¿Mm? Van a tener unas desviaciones, ¿sí? En este caso, vemos que las desviaciones son elevadas, son grandes las variaciones con respecto al valor central. Entonces, digamos que esta es una situación, digamos que es heterogénea en cuanto a que los datos un poco son más dispersos, su variación, su desviación es elevada. ¿Mm? Aquí, por el contrario, ay, aquí no me deja ver. Bueno, aquí, por el contrario, la situación, vemos que las desviaciones, esto está más cerca, las variaciones están más cerca de respecto a la media de los datos. ¿Mm? Entonces, en ese caso, su desviación típica es baja. Entre menos sea su desviación, entre más bajita sea su desviación, pues por consiguiente los datos van a ser más homogéneos, van a ser más parecidos unos con otros, digámoslo así, entre más diferentes. Entonces, pero digamos que ambas, si ustedes se dan cuenta, presentan o comportan digamos, la simetría o la forma de campana, que de pronto una va a ser más achatada que la otra, pero sin embargo, eh, muestran o mantienen ese comportamiento. Bueno, ahora, la distribución normal. Entonces, la distribución normal, perdón un segundito, oculto esto. La distribución normal nos muestra, en este caso, o nos hace referencia al mu, que es la media de los datos. ¿Mm? Cuando nosotros hablamos de la distribución normal, la hablamos de esta manera. El primer valor corresponde a la media y el siguiente dato corresponde a la desviación. Entonces, la n, distribución normal de la media y la desviación. Y respecto a esta media, entonces, como les digo, van a darse las desviaciones. Dependiendo qué tan grande o qué tan pequeña sea la desviación, así va a ser entonces el comportamiento de la función. Entonces aquí ya aparece, digamos, que la función, digamos que es un poquitico compleja, pero aquí vemos que la función depende de valores como, digamos que ya conocemos que pi y e son valores constantes, pero van a depender de la desviación, aquí también la desviación, y de la media. Este x, ese x es el valor que nosotros querramos calcular. Queremos saber cuando una situación particular
se va a comportar, cómo va a ser su función de probabilidad para ese dato. Entonces aquí es la que la función considera la medida de la desviación típica, uno o si estamos hablando también de porcentaje, estaríamos hablando de 100%. ¿Listo? Profe, ¿el X de la ecuación está Continuamos. multiplicando al mío o lo está sumando? Ahora, ¿qué va a suceder? Digamos que nuestra función de probabilidades es esta que tenemos acá. ¿Alguien estaba preguntando algo? Eh, sí, profe, estaba preguntando que si la... Pero ya me di Señor, cuenta, ya apareció, ya vi. Era sobre ¿qué? la ecuación. ¿La función? Sí, era si el X multiplicado, sumado o restado, pero ya es restando el mío. Ya. Ah, ¿la función? Sí, señor. Sí, ya. Sí, 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 la función de... Espera un segundito, sí. Bueno, y ahora como le coloco otra vez. Listo. Bueno, entonces, como les decía, la función, aquí, bueno, aquí hay un menos, ¿no? Aquí en esta parte hay un menos, pero digamos que no es, digamos, eso es como para que tengamos la idea o conozcamos o la veamos la función como es su forma, digámoslo así, pero no vamos a trabajar con ella, porque precisamente para eso está y existe lo que son las tablas, de las cuales ya las envié al correo, para que trabajemos esa parte con la tabla, sino que de dónde arranca esa tabla viene de esto, de esta función y del comportamiento que presenta sobre esta, digamos, campana que es la campana de Gauss. Entonces, lo que decíamos es que si nosotros calculamos sobre esa función su área, entonces aquí estaríamos, como vemos que es una función así de este estilo, tendríamos que la forma de calcularlo sería hallando una integral, ¿no? Por medio de una integral, porque pues digamos que no es un área, digamos que fácil de calcular, entonces para eso aparecería lo que son las integrales. Y en este caso, decimos que esa está entre menos infinito e infinito. ¿De qué función? De la que acabamos de ver, que es la función de distribución de probabilidad para la distribución normal. ¿Mm? En este caso, pues su variable es x. Y toda, desde menos infinito a infinito, su área nos va a dar 1 o lo que es equivalente al 100%. Entonces, la distribución normal. Entonces, como vimos anteriormente, es una distribución continua. ¿Mm? Por ejemplo, el caso de las, de las, de la estatura. ¿Mm? Nosotros vamos a hablar, vamos a ver que los datos tienen que ser continuos. ¿Sí? En medio de una estatura de una persona y de otra puede haber en la mitad otra estatura. Entonces tenemos que hablar de una distribución continua. Pueden presentar, pues como lo dices, son infinitamente grandes, muchos. ¿Mm? Y digamos que la proporción de aquí lo que nos dice, la probabilidad de ocurrencia de cierto evento es la medida de acuerdo a la proporción del área, una gráfica de una curva de, de campana. Y aquí vemos
digamos que hay unos porcentajes que le da a esa probabilidad. Aquí vemos que aquí está la media y tenemos para acá, digamos que una desviación para lado y lado, digamos que dentro de esta primera desviación, si nosotros hacemos la suma, estaríamos hablando de un 68%. Cae la probabilidad de que caigan los datos. 68 más 26, 88, como 94, 95% aproximadamente, ¿m? Dentro de esas dos desviaciones. Pacheco, ¿se está viendo ecuaciones? ¿Qué hubo? No, ¿no se está viendo ecuaciones? Quizás. ¿Sí? ¿Será que me puede hacer un favor? Me pasa el libro que enviaron al grupo Es que se me dañó el celular, entonces quedé sin WhatsApp. Todo bien. Yo lo mando por el correo. Sí, Edwin.spitia. Edwin.spiti. Ya lo envío todo bien. Gracias. ¿Qué pasó con el profesor? Seguramente se le cayó el internet. Eso iba a decir. Sí, ya se le está escuchando entrecortado.
¿Cómo es que es? Edwin Spitia. Edwin.spitia. Breve. Está bien. Listo. ¿Cuántos puntos lleva el taller? Yo vi en el séptimo. Gracias. Yo voy a Señores, iniciar. aló, ¿Qué, profe? Profesor. ¿me escuchan? Señor, Sí, sí, Se señor. cayó la señal. Sí, señor. ¿Ya me escuchan? Sí, Bueno, sí, señor. ¿hasta qué parte estaban? Porque no, a ver, García, sí, porque es que no me di cuenta en qué momento se cayó la pan. Ahí están Señor. viendo la tabla. Bueno, a ver, me voy a volver a... Estaba hablando de la distribución. ¿Hasta qué presentación, qué pantalla vieron? Más atrás. Más atrás. Ahí. Adelante. Ah, listo. Creo Esta que sí, parte ahí entonces les vamos. estaba hablando que estábamos hablando de la distribución cómo se distribuye, digamos, las desviaciones de acuerdo a la forma de la campana que tiene la distribución normal, la campana de Gauss. Entonces hablábamos que, digamos, que este porcentaje del 34% para una desviación, digamos que antes y después, o mayor o menor a la media. Cuando hablamos de dos desviaciones, estamos hablando ya entonces sería del 68 más el 13% a cada uno de los lados, estamos hablando casi del 68 más casi el 95% o el 95% de los datos. Y al otro pedacito, pues es lo que queda, que ya sería el 5% aproximadamente, o 4,2, lo que sería acá. Entonces, esa desviación es la que aparece acá, donde hablamos de una media, más o menos una desviación, estamos hablando del 68% de los datos. De dos desviaciones estaríamos hablando casi del 95 o el 95%, y ya las tres desviaciones hablamos del 99%. Eso nos lo representa, digámoslo así, esta función, que es la que describe, digamos, el comportamiento de esa gráfica, donde vemos que aquí aparece el X, la media y la desviación, ¿sí? Intervienen, digamos, dentro de esa función. Ahora, si nosotros hablamos de la población o de un determinado país, ¿cómo es el comportamiento? Dice que en una determinada población la estatura es de unos 70 y una desviación típica igual a 12. Digamos que aquí lo dice de un determinado país. Es decir, que para otro país esto puede ser diferente. ¿Mm? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de llevar los niños al médico, los bebés, para los controles que le hacen cuando están recién nacidos, los doctores tienen unas tablas donde los comparan y tienen
ese tipo de medidas. Entonces, de acuerdo a la edad o al peso del bebé, van a decir que está bajito o está por encima o por debajo de la media. Es lo que hablamos de estos datos. Los comparan respecto a una media. En este caso, por ejemplo, para el ejercicio dice que la media es de 1,70. ¿Mm? Anteriormente, pues digamos, las tablas se las comparaban digamos, con tablas norteamericanas, donde comparaban los datos de los bebés y hacían como una especie de traducción, digámoslo así, a los datos colombianos o a la población colombiana. Y de acuerdo a esas tablas, pues decían el bebé está por encima o por debajo del peso. Pero digamos, para el ejercicio como tal, nosotros lo que nos piden o lo que nos dan es hablar de una media de 1,70 o de 170 centímetros y una desviación de 2 centímetros. Y en nuestra función, pues básicamente lo que hacemos es reemplazar es la media por 1,70 o 170 y la desviación por 12. Y el X es el que vayamos a querer calcular de acuerdo a la información que nos estén pidiendo. Entonces, si nosotros lo miramos respecto a una gráfica y nos piden qué porcentaje de la población mide más de 1,70, entonces lo que nosotros hacemos es, digamos, ubicar nuestra gráfica y ver qué parte es la que nos están pidiendo. Cuando me piden, por ejemplo, más de 1,70, estaríamos hablando de esta parte, ¿no es cierto? Porque aquí tenemos nuestra media. Ahora, si nos piden menos de 1,80, entonces otra vez tenemos nuestra media y ubicamos 1,80 y de aquí para atrás. Es importante que nosotros sepamos qué área es la que me están pidiendo, ¿no? Porque cuando miremos la tabla de distribución, en la tabla nos va a mostrar es un valor fijo, digamos, que de un punto hacia atrás. Y entonces, de acuerdo a eso, nosotros tenemos que o sumar o valor o restar un valor, de acuerdo a la información que nos estén pidiendo. Aquí en este caso, para la última, nos habla de el porcentaje de población entre dos datos, entre 1,65, digamos que está por acá 1,65, y por acá está 1,90. Entonces ya nuestra área va a cambiar. Va a ser esta área la que nos está pidiendo que calculemos. ¿Listo? Vamos. Bueno, para, para el ejercicio o los ejercicios que vamos a hacer de ahora en adelante, digamos que la tabla que vamos a trabajar es la que nos ayuda, digamos, a traducir lo que les decía. Digamos, cualquier ejercicio que presente un comportamiento de una distribución normal, lo vamos a manejar con una, una gráfica de campana como esta, pero que vamos a suponer que vamos a tener una media igual a 0 y una desviación de 1, que es lo que veíamos antes. En ese entonces, ¿qué va a suceder? Al reemplazar nuestra función de probabilidad, la media y la desviación por 0 y por 1, nos queda, digamos, que una función, digamos que más sencilla, donde aquí, ¿qué va a estar? Aquí va a estar nuestra media y aquí van a estar, digamos, las que hablábamos de las desviaciones anteriores. Una desviación, dos desviaciones, hasta tres desviaciones. ¿Listo? Eso es básicamente el cambio que hace. Convertimos nuestra media en 0 y asumimos la desviación como 1, una desviación. O dos desviaciones o tres desviaciones. Para nuestro cálculo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Digamos que tenemos valores que van a variar entre un x1 y un x2 dentro de esa curva que hablamos, la curva de campana. Y vamos a calcular el área que está abajo de esa curva. Esa curva lo que ya pues va a depender de la media, eso sí, de la media de la situación del problema y de la desviación también de la situación del problema. Lo que pasa es que esa curva va a estar, digamos que va a ser una curva normal estándar, que dependiendo del x, eso lo vamos a traducir en, digamos, en nuestra z. Esa z es la que nos va a ayudar a ubicar dentro de la tabla la probabilidad que nosotros necesitemos o vayamos a calcular de forma más fácil que calcular de pronto esa función que veíamos anteriormente.
¿Listo? Esta sería entonces nuestra formulita de batalla para el cálculo de la distribución normal, donde nuestro X es digamos, el dato a calcular, la media es ese mu y la desviación. Eso es lo que nos va a dar el valor a buscar en nuestra tabla en las distribuciones normales. Áreas a trabajar o situaciones posibles que nos pueden presentar. Área por debajo del que sea un valor positivo, aquí tenemos nuestro Z, nuestro punto de referencia hacia atrás sería valores menores. Si está por encima, valores positivos al valor positivo de Z, dependiendo de Z donde esté. Por encima de un valor negativo, en este caso Z está aquí en negativo, los valores superiores, menores un Z negativo y entre dos valores de Z. Vamos entonces y ahora sí a trabajar. Ya tienen la tabla, su poder, ya la descargaron, la que les envié. Sí, profe, yo la tengo a la mano. Bueno, listo. Entonces ahora sí vamos a hacer el primer cálculo digamos que utilizando esa conversión que nos facilita el cálculo con las tablas. Entonces dice, ¿qué porcentaje de la población mide más de 1,70? Entonces digamos que aquí tenemos, en el ejercicio decíamos que con el que estábamos trabajando o con el que se empezó, decíamos que el mu era de 1,70 o 170 y la desviación de 12. Con eso, entonces, ¿qué hacíamos? Entonces nosotros nos ubicamos, tenemos aquí, si se dan cuenta, aquí está el 1,70 que va a ser nuestro mu. Ahora me dice, ¿qué porcentaje de esa población mide más de 1,70? Digamos aquí, si lo vemos directamente, ya podríamos decir a qué porcentaje corresponde. Porque acordémonos que el mu es que está en la parte que. ¿Dónde se ubica el mu? En la parte central, ¿no? Porque digamos que divide, como decimos que es una curva simétrica, divide la campana en dos partes iguales. Entonces, nosotros vamos a calcular nuestro z. Entonces va a ser el x que me están preguntando. Entonces nuestro x es de 1,70 o 170. La media también es de 170. Y la desviación es de 12. Esto obvio nos va a dar 0 sobre 12, o sea que nuestro z va a valer 0. Entonces ahí es donde yo les digo que debemos buscar en la tabla. En la tabla aquí la tengo, a ver si la ven. ¿Están viendo la tabla? Aquí tenemos la tabla Z. Entonces aquí, ¿cómo funciona esa tabla? Tenemos unos valores, aquí aparece una tabla, valores negativos desde menos 3,4 y aquí esta tabla, los valores positivos. Para nuestro valor inicial, que nos dio Z igual a 0, digamos que este sería nuestro valor. Aquí estaría 0,0. Entonces aquí ¿qué aparece? Nos vale 0,5. Entonces digamos que para nuestro ejercicio y coincidiendo con la gráfica, nos decían que en esta parte, de aquí para acá, ¿qué porcentaje de población mide más de 1,70? Entonces la respuesta que nos había dado el Z era igual a 0,5. Nuestro Z, perdón, no, el Z no, el valor. Z lo buscábamos, el Z era 0, pero correspondía, el Z era 0, pero correspondía a 0,5. ¿Sí? Entonces, ¿qué porcentaje de esa población? Estaríamos hablando del 50% mide más de 1,70. ¿Sí está claro cómo se busca en la tabla? Señores. Sí, sí, señor. Listo. Ahora van a hacerlo con el de 1,80. El de 1,80, entonces, ¿cómo lo calculamos?
el mismo procedimiento. Hacemos nuestro z igual, ahora sí ya no nos va a dar 0. Nuestro x vale 1,80. Lo restamos con nuestra media que vale 1,70 y lo dividimos eso entre 12. ¿Listo? ¿Eso cuánto nos dio? Ese z nos dio 0,83. Ese valor es el que vamos a buscar en nuestra tabla. ¿Listo? Ahora, ¿cómo buscamos acá? Aquí hay que tener en cuenta una situación. Aquí nos aparece, digamos que el primer decimal en esta columna. Entonces aquí buscamos el 0,8, estaría acá. Pero entonces como nos dio 0,83, entonces aquí sería 0,80, 0,81, 0,82, 0,83. ¿Listo? Entonces el valor que nos estaría dando para nuestro ejercicio sería este, donde se unen, digamos, las dos columnas. Este punto sería el resultado. Sería 0,7967. Entonces, para nuestro ejercicio, este valor o el porcentaje de acá sería 0,7967 o el 79,67%. ¿Sí está claro? Sí, ya se entendió cómo se busca en la tabla. Profe, yo tengo una duda. Señor, De dígame, Z dio cero coma dígame. tres, ¿cierto? 0,83. Y busco 83, sí, señor. en la tabla 0,8, ¿cierto? Y 0 y Sí, punto espera un tico, la 3. coloco. Sí, digamos que la primera ¿Sí? columna, ¿sí está viendo la pantalla de la tabla? Sí. Listo. En la primera columna se busca, Sí. digamos, que el primer decimal, que sería, o bueno, porque cuando tiene parte entera, bueno, se busca el primer número, para nuestro caso, para este primer ejercicio, se busca el 0,8, que fue lo que nos dio, ¿no es cierto? Que sería acá. Ahora, el siguiente decimal, que sería el 83, digamos aquí esta sería para el 0,80, si hubiera sido Sí. 0,80 hubiera sido este. Después viene 0,81, Y 0,82, 0,83. 0,83. Y cero coma ¿Señor? ochenta y tres. Ya, ya. 0,80, por eso. 0,8 aquí en la, digamos que en el Sí. eje y en el eje X el segundo decimal, 0,83, ahí Ya completa. setenta y ¿Sí? nueve 67. Sí, donde se encuentran los dos, aquí viene y se encuentra este, y donde se encuentra este, Sí. es el valor que pedido o el que necesitamos Listo. Listo. hallar. ¿Listo? ¿Listo? Entonces ahí, entonces para nuestro caso, ese valor, el porcentaje de la población que mide menos de un 80, sería el 79,67%. ¿Mm? ¿Listo? Ahora, para el siguiente, tenemos que tener en cuenta la situación que nos están presentando. Dice que la población se encuentre o mida entre 1,65 y 1,90. Pues digamos que por acá está 1,65 y por aquí está 1,90. Entonces me van a pedir esta área. Esa área es la que me van a pedir, toda esta área. Entonces ahí para nuestro cálculo tenemos que tener cuidado, porque esa área que me están pidiendo en las tablas, la tabla de estadística,
mire cómo lo representa, mire lo que dice la tabla. La tabla nos muestra que el Z es de aquí para atrás, o sea, miren el área que me están dando. Y aquí el área que me están dando, ¿sí? Entonces, ojo con esa información, ¿sí? Entonces, el Z que vamos a calcular va a ser, vamos a tener que tenerlo presente, porque ya nos están pidiendo es entre dos valores diferentes, entre 1,65 y 1,90. Entonces, primero tendríamos que calcular, digamos que el Z para 1,65. Entonces, otra vez, nuestro X sería 1,65 o 165 menos 170 sobre 12. Entonces vamos a tener un Z, ese entonces nos dio, ay, perdón, 165 menos 170 dividido 12, 0,41. ¿Listo? Ese fue el primer Z que nos dio. Ahora el otro Z va a estar dado entonces por, ay, ese otro Z va a estar dado por, entonces ahora 1,90 menos 1,70 sobre 12. Listo, entonces 1,90 menos 1,70 dividido 12. Y el otro Z nos da 1,66. 1,66. ¿Listo? Listo. Entonces ahora ustedes los van a buscar en la tabla, van a buscar el primero y el segundo dato. ¿Cuánto les da para el primero y cuánto les da para el segundo? Para el primero me dio 0,6591 y para el segundo 0,9515. Espere, el de menos 0,416. ¿Cuánto le dio? Vamos a manejar, bueno, ahí dije tres decimales, pero manejémoslo con dos porque la tabla solamente tiene hasta dos decimales. A ver, el, vamos a mirar el primero. 0,41 menos 0,41, ¿no? Ah, dio Entonces, digamos, negativos, aquí menos tenemos. 0,41. Sí, el Así. primero da negativo. Uy, madre. Sí, porque la media, para ese ejercicio, la media era 1,70, pero entonces el valor que me estaban pidiendo era de 1,65. Sí, entonces 1,65 menos 1,70 da menos 0,5 dividido en 12, pues eso nos da
0,41. Negativo. ¿Sí? Y el otro pues sí da 0,95. Eh, Entonces dejémoslo en 0,41 y 1,66. Señor, el primero da Cero treinta y cuatro. 0.3409. ¿listo? Si están Sí, igual, señor. lo tenemos como el negativo, lo tenemos que buscar aquí en esta parte, ¿no es cierto? La primera. O sea, el 0,34 en la primera. Y aquí 0,41, perdón. Aquí estaría el 0,4 y ahora vamos 0,41. Entonces 0,40 es la primera columna, 0,41. O sea que el valor es 34,9. ¿Sí? Dejémoslo con dos decimales porque no trae más esta tabla. Entonces ese sería el primer valor, 0,3409. Sí. ¿Listo? Y el otro era, Y el otro, ¿cuánto dio? ¿el otro El cuál otro era, sí es profe? positivo, 1,66. 1,66, Ah, sí, me dio cero coma noventa y que cinco era quince. con 1,90, Sí, señor. 0,9515. Vamos a mirar. Sí, señor, es acá, ¿no es cierto? Acá, aquí el 1,60 sería este. Y con el otro acá 6, 1,66, donde se encuentran los dos, sería ese, 0,9515. Listo. Ahora entonces, ¿qué sucedió? Miremos qué es lo que pasa. El primer valor, lo que me está dando para este 1,65 es esta área, digámoslo así. Mm. ¿Listo? El segundo valor, que es de 1,90, digamos que es toda esta área. Toda esta área también hacia atrás. ¿Sí? Pero entonces, lo que me están pidiendo es lo que está entre estas dos áreas, o sea, entre esta parte nomás. Esto. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Al 1,90 que nos dio 0,9515, tendremos que restarle la parte azulita de acá, que fue lo que nos dio 0,3409. ¿Sí? Y ahí en ese caso sí estaríamos hablando del porcentaje de la población que mide entre 1,65 y 1,90. ¿Sí está claro? Por eso les decía que es bueno las áreas, y con las áreas uno sabe, digamos, qué es lo que le están preguntando. Sí. ¿Listo? Entonces ahí ya tendríamos nuestro resultado. ¿Listo? Entonces digamos que estaríamos hablando de 0,6106 o lo que equivale al 61,06% de la población que mida entre 1,65 y 1,90. 61%. ¿Sí está claro? Sí, sí me están Sí, señor. escuchando, sí. Sí lo escuchamos. Sí, ¿No sí, se ha ido la señor. señal? Ah, bueno, listo. Bueno, ¿ya llegó la compañera o no llegó? Sí, pues yo ahí Sí, ahí conectado. está conectado. Sí, ¿Sí profe, está ahí escribió por conectada? el chat. Ah, bueno. Listo. ¿Estamos todos entonces o no? ¿Sí? ¿Estamos los cuatro? Pues bueno, ustedes cuatro. Sí, señor, estamos todos. Listo, bueno, entonces continuamos. El 100%. El 100%. Bueno, entonces continuamos. Bueno, ahora mire lo que sucede. Me están preguntando
¿Y qué estatura deja por debajo de sí al 80% de la población? ¿Cómo sería eso? Porque ahora me están diciendo que, digámoslo así, este es el 80%. ¿Qué tendríamos Tendríamos que que hacer hallar ahí? X, porque nosotros ya tenemos, ¿sí? Tendríamos que hallar X. Sí, porque ya Ya cambiamos el porcentaje, sí, tenemos señor. mu y tenemos desviación, entonces lo único que nos queda por hallar es X. Sería X, ¿no es cierto? Entonces, con nuestra fórmula podemos hallar la estatura, ¿no es cierto? ¿Y qué estatura deja por debajo de sí a la población? Entonces tenemos nuestro Z, que se va a igual X menos mu sobre la desviación. Ahora tenemos entonces que primero buscar qué. En la tabla, a qué valor corresponde Z, y ahí sí venir acá, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí está claro? Pero en la tabla que buscamos 0.8 cerrado. Sí, sí, señor, 0,80. Ujú. Entonces vamos a nuestra tabla, y 0,80 es, 7880. sí, 78,81. Ay, no, bueno, ese, 7881. sí, ese. 0,7881. Entonces, ese valor, ¿sí? Sí. Ese es el que vale, ese es el que tendríamos que en nuestra función utilizar. ¿Mm? Perdón, mentiras. No, aquí es al revés. El 0,80, no, no. El 0,80 lo tenemos que buscar acá. ¿Cuál es el valor que esté más cercano a 0,80? Es el que nos va a dar el valor de Z. Está mirándolo al revés. Sería entre este y este, ¿no es cierto? 0,7995 y 0,8023. ¿Sí? Sí, ochenta ¿Sí se lo están veintitrés es viendo? el más cercano. 8023 es el más cercano. O este, 7995. Ah, bueno, sí, 7995 es el más cercano. Sí. Entonces, ¿ese a qué Z corresponde? 0.84. Entonces, ahora sí, ya tenemos, ahora sí, ese es el Z, 0,84. Entonces, nos devolvemos a la función. Ya tenemos nuestro Z que es igual a 0,84 y hallamos el X de esta formulita. Más un poquito más, ¿no? X, ¿sí? De ahí entonces despejamos y hallamos nuestra X. Eso sería z multiplicado por la desviación más la media. Exacto, sí, señor. Al despejarlo quedaría así. Él está dividiendo paso a multiplicar, entonces quedaría Z multiplicado por la desviación. Uy, Que es 0.84. más mío es igual al valor de X. Entonces nuestro X va a ser igual a 0,84 multiplicado por la desviación que nos dio, que era 12, y más la media. ¿La media cuál ¿Listo? era? ¿La media cuál era? 170. Sí, 170, sí, sí, sí.
Me dio 178,46. No sé si me dio mal eso. 178. Sí, lo hace otra vez. 0.84 por 12. 0 12 es la desviación, ¿no? por 12 Más un más 170. 170. 180,08. 180,08. Sí, señor, 180,08. Entonces, digamos, ¿qué estatura? Ahora sí la pregunta. ¿Y qué estatura deja por debajo, decía, el 80% de la población? Pues el 80% de la población es de un 80 o menos, Sí. ¿sí? De acuerdo, pues, a ese ejercicio, ¿no? A ese planteamiento que nos dan de una media de unos 70 o unos 170 y desviación 12. Ujú. ¿Listo? Entonces sí está quedando claro cómo se usa la tablita. Sí, señor. ¿Mm? Sí, señor. Entonces, esa tabla, digamos que, como les digo, es una tabla estándar para otro tipo de ejercicios también se utiliza. Así los ejercicios son de diferente situación, pero con esa tabla se maneja si la distribución es normal. ¿Mm? Bueno, aquí por ejemplo nos habla de el peso en gramos de una caja de cereales de cierta marca sigue una distribución N 500,5. Ya sabemos que entonces 500 qué es y 5 qué es, ¿no es cierto? 500 qué es. 500 es la Si media nos y dice 5 es la desviación. 500 es la media y 5 es la desviación. Entonces, calculen ustedes cuál sería la probabilidad de encontrar una caja que pese menos de 496 gramos. ¿Cuál sería cuál sería la probabilidad? A mí me dio 21,19%. 21,19. ¿Sí? Aquí está. ¿Ok o no? Entonces nuestro Z sería el X, que es el 496, menos la media, que son 500, sobre 5, que se nos daría menos 4 quintos, ¿sí? Y eso es menos 0,8, menos 0,8, que he buscado en la tabla, menos 0,8, ay, menos 0,8, 21, 0,2119. ¿Qué equivaldría entonces al 21,19%? ¿Mm? Entonces, la probabilidad de encontrar una caja que pese menos de
496 gramos es del 21%. ¿Sí? ¿Sí los demás? ¿Quedó claro? Los demás compañeros. R, sí, sí, profe. Listo, R. R. Bueno. Ahora, ¿qué porcentaje de cajas pesa entre 505 y 510 gramos? ¿Cómo sería ahí entonces? ¿Cuánto les daría? ¿Listo? ¿Cómo fue? ¿Cómo les dio? Señores, ¿cómo fue? ¿Ya? ¿Ya les dio? Pues Rujo, yo tengo el porcentaje de cada uno, o sea, tengo el porcentaje de 505 y de 510. A ver, entonces, ¿cómo fue? Para, o sea, para 505, Yo más bien lo sumé los dos. Lo sumo. ¿lo sumó? ¿Cómo así? O sea, entre esos 2 gramos, o sea, 505 y 510. Tenemos que, vamos a hacer, pensemos en, digamos, lo que nos ayuda. Vamos a hacer la gráfica, Profe, no se lo escucha bien. algo así. Ay, que es algo así. Y la media, aló, ¿sí me escuchan? Y la media está por acá, que dijimos que era Sí, de señor, 500, ¿no es 500. cierto? 500. Ahora me piden que el porcentaje de cajas que está entre 505 y 510. Entonces, digamos que supongamos que por acá está 505 y por acá hagámoslo exagerado, 510. O sea, lo que me están pidiendo, digamos que a la final es esta parte.
¿sí? Este pedacito, este sector. ¿Listo? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Haber hallado el de 505. El de 505 sería de esta primera línea hacia atrás, o sea, toda esta parte. Todo esto es 505, ¿no es cierto? ¿Sí? 510, ¿qué es? 510 es todo esto. O sea, que en resumen, ¿qué me están pidiendo? Solamente esta partecita. ¿Mm? Entonces, a eso tenemos que quitarle, al 510 tendríamos que quitar el 505. ¿Sí está claro? Porque acuérdense que la tabla lo que nos da es del valor, el valor que el Z que hallemos hacia atrás. ¿Mm? ¿Sí? Entonces tendríamos que primero Pero, profe, hallar, ahí lo bueno, el quitamos. 505 o el 510 y quitamos que, Profe, ahí lo quitamos señor. desde el porcentaje o desde bien arriba, o sea, desde empezando la ecuación. O lo podemos quitar en el porcentaje. No, ese no es el porcentaje, o sea, el valor que nos dé. ¿Mm? O sea, hallamos, por ejemplo, el de 505, ¿cuánto? Calculémoslo. ¿El Z sería cuánto? Por eso, profe, El Z sería para 505. el Z del 505 va a dar No le 84.13%. entiendo que, o sea, O sea, yo voy a decir, porque a ver, el porcentaje de 510 me dio 97.72% y el porcentaje de 505 me dio 84.13%. Le resto 97, digo, 84.13 a 97.72. al mayor, el 97.32 menos el, porque no le da Eso, por negativo, eso. ahí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí, al revés, porque si acuérdense que eso son como probabilidad, no es puede dar negativo. Pero sí es así, o sea, los restas, digamos que al final, los valores de Z, que ya es del porcentaje, ¿sí? O sea, este valor que acabamos de hallar, ese es el valor de Z, ¿no es cierto? Ese Z lo buscamos y fue el que usted dijo el primero, que fue de qué? De 84,13. Para uno es 0,8413. Y para el otro, para 510, entonces, ¿qué hacemos? El Z va a ser ¿qué? 510 Para 510 va a dar menos 97.72. 500, eso nos va a dar 10/5, que sería 2. Y es el que usted me está diciendo, ¿no? Sí. 0,90 y qué? 97.72. Ujú. 97,72. 0,9772. Entonces ahora sí, pues restamos el mayor menos el menor, ¿no? Y da 0.3 ¿Mm? a Porque el 59. mayor está acá, ¿eh? Digamos que invirtiéndolo, ¿no? No es que estemos restando aquí. 59. 0,1359, que equivale al 13,59%. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Entonces, pero ojo, entonces no es, no sé cómo el compañero lo había hecho. Que había restado qué con qué. No sé. Que había dicho que había restado qué. O lo sumó. ¿Qué No, cosa no, hacía? no, lo había sumado, pero no. Era otra entrada, pero no. Listo, pero ya le quedó claro entonces cómo es, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos que con la gráfica uno se ayuda bastante. Uno hace una grafiquita rápida así de campana y ubica los valores y entonces uno sabe qué área es la que le están pidiendo. Ujú. ¿Mm? Teniendo presente que siempre los valores que hallamos, el Z que hallamos siempre va hacia atrás, digamos hacia la izquierda es el área del Z que nos estén dando. Sí, sí, señor. ¿Listo? Bueno. Ahora, digamos que otro concepto
que es el intervalo de confianza. Dios, ¿por qué aparece lo dice? El intervalo de confianza. Entonces, digamos que eh, 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 es un concepto que se maneja, es decir, para saber dentro de qué porcentajes Profe, no se escucha sobre te cortado. o dentro de qué valores caen los datos. Profe, no se lo está Este escuchando bien. alfa es el nivel de significancia de la probabilidad que queremos de que quede fuera. ¿Mm? Pues entre más pequeñito, pues va a ser más grande este nivel de confianza. ¿Sí? Digamos que eso es para digamos, ver. Aló, a ver si ahí mejoró. Aló, ¿sí? Sí, así, profe, sí, ya. Ya mejoró. Bueno, entonces les decía que este alfa va a estar repartido aquí en estos triangulitos, en este y en este, ¿sí? Y que es el que nos va a dar, digamos, que entre más pequeñito, más grande, este porcentaje de confianza pues va a ser mayor o menor, ¿no? Entre más grande sea ese alfa, pues este porcentaje va a disminuir. Entonces, ¿qué es lo que también de acuerdo a lo que uno trabaje en un ejercicio, para un trabajo, para una situación en particular que se presente, qué porcentaje de confianza quiere que le dé o resultados que me aseguren a mí que se me dé, digamos, una situación o un estudio determinado? Entonces, de acuerdo a eso, pues entonces eso es lo que me va a dar una seguridad de que sí vamos a mirarlo. Entonces, aquí por ejemplo, si hablamos del nivel de confianza del 80%, este alfa está separado, o este alfa es 20%, pero entonces va a estar separado 100, ¿no? Eso es lo que hablaríamos del nivel de confianza. Alfa medios y zeta alfa medios. ¿Mm? Porque este alfa, otra vez, lo tenemos que dividir y repartir para los dos, digamos, triángulos que quedan por fuera de ese nivel de confianza. Para nuestro ejercicio dice que es el 80%, o para ese ejemplo como tal. Si hablamos del 95%, mi alfa entonces va a ser del 5, pero ojo, entonces a cada lado va a ser del 2,5%. Tenemos que siempre dividirlo, porque digamos que como esto es simétrico, a cada lado tiene que quedar igual. Bueno, los neumáticos de una cierta marca tiene esta distribución normal de 48.000,3 perdón. Dice, calcula el intervalo de confianza del 80%. Entonces, ¿cómo lo calcularíamos? Entonces, primero tenemos que calcular nuestro Z, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo calculamos o calculemos ese Z? ¿Cómo les daría a ustedes el Z? De acuerdo a esa información. Habría que calcular el 90% y el 10% y luego restar el 90 del 10.
¿Sí está claro? Es decir, me dice, el intervalo de confianza es del 80. Entonces tenemos aquí, digamos, hacemos nuestro diagramita. Decimos que esta es nuestra curva. Nos habla de intervalo de confianza. Aquí está el 80%, ¿sí? Pero acordémonos que el Z me pide entre este y este punto, ¿no? Que sería el 80%. Pero siempre pensemos que nuestro Z, cuando lo calculamos, él no lo calcula de aquí para atrás. De aquí para atrás, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa que de ahí para atrás? Aquí, a este ladito va a haber un 10%. Y a este lado, otro 10%. Entonces, aquí lo que tenemos que mirar es que este 80 de acá, más este 10 de acá, nos equivale al 100%, al 90% del 100%. Entonces, lo que tenemos que realmente calcular es el Z para, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando del 90%. ¿Sí? ¿Sí está claro esa parte? ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Sí, sí, Más o señor. menos, profe. Tenemos que calcular entonces para ese dato. Entonces calculamos el Z con un intervalo, bueno, ahí nos habla de intervalo de confianza del 80. ¿Listo? Entonces, ¿cómo haríamos? Ah, a ver, y piensen ahí un momento, a ver. ¿Cómo sería entonces? ¿Cómo lo calculan? Si tenemos para el ejercicio, entonces sería del 90%. ¿Mm? ¿Cómo sería? ¿Si están ahí o no, jóvenes? Sí, profe, sí estamos. Y entonces, eso fue lo que hicimos antes. O sea, este 80 Buscarlo en la tabla. más este 10 es el 90. Exacto, lo tenemos que buscar en la tabla. ¿Ah? Así como cuando en la anterior buscamos el valor para poder encontrar el Z. ¿Sí? Porque aquí como no tenemos el valor del X, nos están pidiendo el intervalo de confianza. ¿Mm? Tenemos es el mío que es el 48.000 y Un, la desviación que es de, 1.28. de 3.000.
Z ¿Cómo, tiene que ser perdón? 1.28. Es el número más cercano a 90. Es 89.97, digo. Buscamos aquí dentro de esta tabla para ver a qué Z corresponde. 80, aquí, 89, 90. Sí, está más cercano a este, ¿no? 89, 97. Ujú. Entonces, ¿ese a qué corresponde? A O uno. 1.28. 1.28, sí. Entonces, digamos que ese valor es el que va a ser borré la tabla. Bueno, es el que va a estar representado aquí en la 1,28. curva. Sí, sí, señor. Que por aquí va a estar, digamos, y por acá. Entonces, como es simétrica, por aquí va a estar 1,28 y por acá estar menos 1,28. ¿Listo? Ahora, ¿cuál sería el intervalo de confianza de ese 80%? Es algo parecido a lo que hicimos antes. ¿Mm? Es, si decimos que tiene una media de 48.000 kilómetros, o sea que los neumáticos tienen una vida de promedio de 48.000 kilómetros. ¿Cuál será el intervalo de confianza que uno le puede decir o puede tener con respecto a esos neumáticos si queremos trabajar con el 80% de confianza? Es devolvernos, ¿no es cierto? O sea, ya tenemos esto que serían los zetas. Este sería, digamos que un Z, digamos que el de acá es Z1 y este sería Z2. ¿Sí? Entonces ahí nos devolvemos y encontraríamos los kilómetros a los cuales nos darían para decirle, digamos, a un cliente, no, nosotros le podemos asegurar, o la empresa puede tener la seguridad de que entre tales y tales kilómetros, tener una seguridad que el 80% vamos a tener la confianza del 80% sobre el comportamiento o la duración de los neumáticos que se fabrican. ¿Mm? Entonces digamos que tenemos menos 1,28 igual a que al X menos 48.000 sobre 3.000. Entonces ahí nos quedaría, el X va a ser igual a qué? Menos 1,28 por 3.000 más 48.000. ¿44.160? Sí, señor. Entonces digamos que el primero sería 160. 44.160. Y el otro, entonces, ¿cómo nos quedaría el otro? Menos Que sería 1,28. 1,28 X menos 48.000 sobre 3.000.
Sí, 52.840. ¿Cómo sería otra vez, profe? El otro entonces tendríamos que 1.28 igual a X menos 48.000 sobre 3.000 y ahí despejamos, porque en ese caso, como es ya el Z2 va a estar va a ser 1.28 positivo, Ujú. ¿sí? Entonces nos daría ahí el X de 51.840. ¿Listo? Listo. Listo. Entonces digamos que el intervalo de confianza, si hablamos de la duración, estaríamos hablando que el 80% podemos tener seguridad que los neumáticos van a durar entre los 44.160 y los 51.840 kilómetros. ¿Mm? Con una confianza del 80% en la duración de esos neumáticos. ¿Listo? Listo, profe. ¿Listo? Entonces quedó claro el uso de la tabla Intervalo de confianza. Sí, señor, quedó entendido. y bueno, el intervalo de confianza. Listo. ¿Ustedes creo que tienen Sí, en cuenta ahorita? sí, señor. Después. Muy bueno, no, ya les toca. No, entonces dejamos así y nos escuchamos en el Y próximo profe, ¿y el encuentro parcial y entonces. qué? ¿Cómo quedó eso? ¿Listo? Vale. Ah, y el parcial, no, pues les fue bien. No lo he terminado de calificar porque estaba revisando otros antes, pero ya en estos días les subo la nota y ya la pueden Listo, consultar. profe, de una. Este fin de semana, como no puedo salir a ningún lado, Ujú. entonces les ajusto ya todas las notas y todo en la plataforma. Listo, profe, de una. Bueno, entonces nos estamos hablando, Listo, jóvenes. Listo, profe. gracias, profe. Feliz noche. Bueno, Buenas noches. bueno, Arriba de Chi. bueno. Entonces, Adiós. bueno, entonces que estén bien.